Siempre son buenos tiempos, piensan algunos, para el que quiere salirse con la suya, ¿no? Y debajo de intenciones aparentemente buenas, decisiones aparentemente buenas, se puede esconder quién sabe qué. Dicen que en los pequeños detalles se esconde siempre el hombre aquel, el que tiraron de allá arriba. Y hay que tener cuidado para que no te pasen, como dicen, gato entre macutos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque antes de ayer en la Cámara de Diputados ocurrió algo que llama poderosamente nuestra atención. Tiene que ver con una aprobación, pero de urgencia, de urgencia. De urgencia es cuando no se manda a comisión, cuando es rápidamente, dale para allá, se aprueba en 2 lecturas, se libera de lectura y se aprueba rápidamente en 2 sesiones consecutivas. Me refiero a esa decisión de la Cámara de Diputados de aprobar un proyecto para que el Estado Dominicano le pague a contratistas a los cuales se les debe por la realización de sus obras durante los últimos 30 años. Ustedes recuerdan aquel proyecto, fue 12 de enero, luego el presidente lo vetó. Bueno, los diputados y senadores habían aprobado, del PRM, habían aprobado el pago, y aparentemente está bien, porque hay ingenieros, señores, que están pasando las de Caín, que tienen una situación que vienen arrastrando deudas por décadas. Es más, algunos quebraron prácticamente, otros han tenido incluso que vender la deuda por la mitad, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que se dan, porque desde el gobierno, digamos, primer gobierno de Leonel Fernández, todo el gobierno de Hipólito, los otros siguientes 2 de Leonel, los 2 de Danilo, inclusive, yo no sé si de este gobierno, pero bueno, hay deudas pendientes que por una u otra razón no se le pagó al ingeniero, a los contratistas del Estado, que habían hecho una escuela, un puente, una pequeña obra o una gran obra, no importa. Y sobre todo, aquellos contratistas que tenían que ver con el asfaltado. Recuerdan que aquí pusimos una lista de cientos de obras, algunas sin contrato, increíblemente sin contrato. Tal caso, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, que había proyectos para asfaltar calle aquí, calle allá, contener y tal. Bien, eso se trató aquí. El presidente, de manera correcta, o sea, el Poder Ejecutivo dijo, espérate, aquí se creó un revuelo, ¿lo recuerdan? Pero que se está metiendo gato entre macutos. Se hablaba de 500, de 300, después 400. Había una comisión incluso del CODIA que reclamaba que le pagaran a su gente correctamente, y hay que pagarle, pienso. Bueno, pues ahí lo que hicieron fue que metieron a Titi y Mundati. Y eso causó una alarma, porque la deuda entonces se infló. El gobierno, el Poder Ejecutivo dijo, espérate, ¿y cómo es la cosa? Pero me dijeron una cantidad y ahora me están poniendo así. Bien, se lo devuelvo, se lo observo, que es una de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, se lo devuelvo a las cámaras para que lo depuren, y cuando venga eso, cada expediente, pues venga, primero se identifique de dónde va a salir el dinero, que sí, creo que eso estaba identificado. Luego, que también se explique de manera correcta, si el ingeniero Alex, usted se hizo una obra, tiene que decir, mire, me dieron tal contrato en tal sitio y yo gasté tanto, y el contrato fue de tanto, bien. Las ubicaciones, creo que le llaman ustedes los ingenieros, ¿verdad que sí? Entonces, muchísimas de esas obras no tenían ese aval. ¿Qué resulta? Que eso se devolvió y tú entendías que se iba a enderezar ese entuerto, que se iba a corregir esa falla. Pues no. Mientras el país está absorto, está concentrado, toda la atención puesta en lo que pasa en Irán, en la guerra, el impacto económico que puede tener, el alza del petróleo, etcétera, etcétera. Estamos todo el mundo así, mirando, concentrado en el asunto, el gobierno llamando a todos los sectores, señores, vamos a tener que apretarnos, ¿qué piensan ustedes los empresarios? Incluso a la oposición. De hecho, ayer hubo reunión con un líder, con Leonel Fernández, ya lo estuvo con Danilo, en fin. Hay esa concentración del Estado Dominicano en eso. Y por supuesto, en el impacto que tienen los fenómenos meteorológicos, las inundaciones y demás, que es una tragedia mientras la población entera está concentrada en ese tema, de manera, yo diría que subrepticia, o sea, oculta, por debajo. Llegó el proyecto. Llega el proyecto de nuevo, lo introduce a la Cámara de Diputados. Pero no el Ejecutivo. No, lo introduce Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lo introduce y dice, vamos a aprobarlo esto de urgencia, pam.
Con lo cual, Edith, no hay ese chance. Lo llegaron a no sé. Lo aprobaron a la carrera, 96, todo lo del PRM. Vamos. Tú tienes el corte. Yo tengo diferentes momentos, no tengo la porque la oposición sí se... Yo tengo también lo que ellos dijeron. Vamos a escuchar a los... Sería bueno, y perdóname, recuperar este proyecto. Yo recuerdo que nosotros leíamos la lista de obras de una empresa que hizo San Juan de la Maguana completo, sin contrato. Es decir, ellos hicieron en un sitio, ellos se fueron a otro, ellos se fueron a otro. San Juan entero, sin contrato. Entonces, a pagar sin contrato y sin ninguna verificación de eso, porque eso no tenía un estudio, no tenía documentación. Como se dice que la necesidad de que todo esto se documente, cómo se documentó eso y qué fue lo que llegó a la Cámara. Hay algún momento, porque evidentemente, como esto ocurrió ayer, estamos partiendo de lo que ocurría y vamos a tener que profundizar un poquito más. Para mí clave las declaraciones del diputado José David Báez de Santiago, que es de la Fuerza del Pueblo, y de Danilo Díaz del Partido de la Liberación Dominicana, que ya desde antes se había referido en la otra sesión a que él entendía que todo iba demasiado deprisa, demasiado rápido, y finalmente el presidente de la República lo observó. Eso no pasó. Entonces, veamos un poquito de la lectura de esta iniciativa, que lo que busca es reconocer unas deudas a gente que la hizo sin contrato. Algunos sí tienen los contratos. Puede que sea cierto, pero el problema es que eso se convirtió, eso pasó de una cantidad ínfima, fue aumentando, y ya uno sabe lo que pasa con todo eso. Comencemos por aquí, veamos este momento. Sobre todo el partido de gobierno, que tiene una mayoría aquí abrumadora, ¿por qué no se hacen las cosas? Yo mandé 3 momentos, ese es el tercero. Ese Danilo Díaz. Pero yo quiero poner a Danilo Díaz completo, exacto. Claro. Si quiere pongan a Danilo Díaz completo, a José David Báez, que también ubiqué el tiempo, que es el segundo. Teníamos un primer momento, que era el momento de la lectura, o sea, primer momento, la lectura. Lo que pasa es que lo estoy haciendo en el aire en vivo. Y si entramos a Danilo completo, no tengo ningún problema. Me pueden decir por acá, por el apuntador, que es este sistema que tengo, que tienen a Danilo completo, a José, yo los tiempos que marqué donde ellos están completos. Y el primer momento donde se va dando lectura. Yo no me arriesgo tanto a dar los detalles del expediente en sí mismo, o sea, de lo que se presentó ayer, por una razón clara, no lo he visto completo. Entonces, al no verlo completo, porque yo me siento a mirarlo, sí me extraña de entrada y me llama mucho la atención que la oposición esté cuestionando y diciendo, y una cosa curiosa es que la mayor parte de los pagos que estaban en el otro proyecto son de su tiempo. O sea, ¿qué les pasa a la gente del PRM? O sea, ¿qué les pasa al PRM? O sea, ¿cuál es? Porque habían obras ahí que era desde Leonel Fernández y ellos se estaban cuestionando de la época de Danilo Medina y ellos están diciendo, espérense un momentito, y dice, aquí hay empresas que figuraban con una cantidad y aquí se ha multiplicado. Eso fue en la sesión anterior. Se multiplicaron como los panes. Mira, a mí me parece muy sensato el llamado que hizo un diputado, yo no le conozco, diputado de la Romana, de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez. Él decía, señores, vamos a mandar eso a una comisión que lo estudie, porque en el proyecto de Pacheco dice, sí, eso se van evaluando uno por uno y tal, pero cuando las cosas se hacen a la carrera y se habla de dinero, se habla de dinero del Estado, miren, con eso hay que ir con pie de plomo. Dinero ajeno, dinero del Estado es dinero ajeno, no es del funcionario, mucho menos de los diputados, es dinero de todos nosotros, y en un país que hay escasez, y frente a una situación como la que estamos viviendo, hay que tener, pero es un cuidado de relojero, de una precisión de relojero, y entonces uno se extraña cómo es posible, cómo es que no le pueden hacer. Por eso es importante que la oposición sea responsable, y en este caso creo que lo está haciendo, tanto lo del PLD como la Fuerza del Pueblo. Están advirtiendo, señora, ahí se pueden ir gato entre macuto. Vamos a ver algún momento de esa lectura de ayer, de esta sesión, que vuelve con un tema que para nosotros fue fundamental. Estuvimos acá desde el principio muy pendientes. Con el nombre Luis Eduardo Guayase Chávez, una de las futuras paradas del metro de Santo Domingo Norte en Villamella. 5, número 05360-2024-2020. Lo que pasa es, ahora se fue un poquito más atrás. Miren, vamos, 2 favores le voy a pedir y con eso me gano el día de hoy. Danilo Díaz y José David Báez. Vamos a olvidarnos de ese primer momento porque no hemos acertado. Sí. Como no hemos acertado, lo que pasa es que lo estamos tomando de la
y le explico a la gente, o sea, ustedes No, pueden lo saber hicimos la en el aire, naturaleza. sí, porque... Lo estamos haciendo en el aire, pero Sí. yo me conformo, estoy paga con José David Báez, que está en el minuto 1.23.08 por ahí, 1.23.2, entonces lo ubica al principio, y Danilo Díaz. Y así lo podemos ver, definitivamente. Pero eso, la verdad, que nos toma por sorpresa. Yo creo que todo el mundo, los diputados decía, ¿verdad?, que le tomó por sorpresa. ¿Cómo esa prisa? ¿Por qué la prisa? La prisa es, dice que la prisa es... Pero si el presidente le ha dicho, mira, llévatelo. Míralo ahí a José David Báez. Ok, vamos a escuchar. Mire, se estuvo aquí con Me nosotros. da la libertad entonces de referirme de manera mucho más vehemente a este cheque en blanco que estamos pretendiendo firmar nosotros aquí en el Congreso Nacional para validar la acción irresponsable, ilegal y delincuencial de determinados funcionarios de asumir contrataciones públicas por encima de la ley 34006, que es la que establece toda normativa de contrato en nuestro Estado dominicano. Y en tal sentido, también, presidente, yo quisiera puntualizar que me agrada ver que todos esos que firmaron ahí, los colegas diputados que firmaron este proyecto de ley, tienen la cachaza de por una vez y por todas ponerse de frente al gobierno dominicano. Porque todos somos conocedores que un proyecto de ley similar como este ya lo aprobamos en este Congreso y el Poder Ejecutivo lo ha observado. Qué bueno entonces que ha existido la capacidad, la condición en diputados del oficialismo de estar en contra de esas observaciones que están aquí y que dicen a toda luz que ese proyecto, similar como este, tiene falencias que no pueden ser admitidas y ser aprobado como ley. Y nosotros no la estamos reconociendo, no la estamos asumiendo desde este Congreso Nacional. Cito cuando dice el Poder Ejecutivo al observar la ley, dice esa ley tiene violación a principios esenciales de nuestra Constitución, principios de legalidad prescriptiva, sostenibilidad y responsabilidad financiera, transparencia y seguridad. ¿Qué quiere decir esto, presidente? Es que nosotros no sabemos cuánto que se le debe a esa gente, pero es que nosotros no sabemos cuál es el nivel de legalidad que tienen esa gente que dice que no tienen contrato. Pero este proyecto de ley que supone ser diferente, ¿qué es lo que dice? Un proyecto de ley que autoriza el pago y crea una comisión de estudio. Pero ¿cómo es esto? Debería ser lo contrario. Deberías crear una comisión para el estudio particular de cada proyecto, de cada contrato. Y entonces, en pos de demostrar la legalidad, poder autorizar el pago. Estamos haciendo todo lo contrario, presidente. Entonces, así no. ¿Qué sucede? Que la fuerza del pueblo no está opuesta a que demostrado de manera legal el contratista que pueda demostrar que tiene su contrato legal, que se le pague. Pero ¿qué sucede? Que estamos viendo aquí que esos contratistas que están legalmente establecidos, que quizás realmente se le debe, están siendo tomados como chivos expiatorios para asumir dentro de esa ley una cantidad de obras oscuras y que entonces se le pueda pagar también en medio de esta ley. ¿Qué estamos haciendo en este Congreso? Estamos legalizando lo incorrecto. Estamos legalizando la acción inadecuada de un funcionario que decidió violar la ley 34006 de contrataciones públicas, decidió violar la ley 423 de presupuesto. ¿Para qué? Para hacer lo que él pensó en su momento y darle obra a compañeros políticos, darle obra a quien él se le ocurrió sin que exista un presupuesto claro, sin que exista de manera clara y evidente la contratación, la delimitación que establece la ley para otorgar esos contratos. De manera tal que, presidente, nosotros como Fuerza del Pueblo tenemos una posición clara.
No es que nos oponemos a que le paguen a los contratistas que legalmente están establecidos y que se les debe. Hay que pagarle, pero no que usted no pida firmarle un cheque en blanco aquí para que se le pague a todo el mundo sin saber cuánto se le debe. Crear una comisión después que se autoriza. ¿Y cómo es esto? Estamos mal. Así no, y en tal sentido, la Fuerza del Pueblo rechaza de manera categórica ese proyecto, toda vez que aunque dice que son obras sin contrato, también hay que puntualizar que 84 de esas obras sí tienen contrato. Entonces, ¿cómo no tienen contrato? ¿Cómo no se les puede pagar? Nosotros rechazamos de manera categórica y estaremos votando en contra de ese proyecto, presidente. Muchas gracias. Que han visto ustedes hablando es el diputado de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, que es de Santiago. O sea, y él dice una cosa muy lógica, o sea, ordena el pago y forma la comisión. No sería que es al revés. La carreta delante de los bueyes, es increíble. Dice que se trata de un cheque en blanco, hay una alerta y vuelve otra vez el mismo tema. Este tema ya había sido tratado, pero no sabemos, hay idea de que eso debe aprobarse de ese modo. Dice Pacheco, ¿qué Edith, dice? no puede, esta deuda, no pueden, estos ingenieros no pueden esperar ni una hora más. Oye, eso, ni una hora más, dice Pacheco. Tienen 30 años. Danilo Díaz decía, pero si tiene 30 años. Son deudas desde 1996. Que el que espera lo mucho, espera lo poco. Pero claro, o sea, pero además hacerlo bien hecho, porque el problema es, hay dos circunstancias aquí en las que se está generando, que esto por la experiencia que hemos visto. Aquí se aprobó una ley, creo que la 118-21, que lo único que se opuso fueron dos que se opusieron, y aquí pusimos el discurso de José Horacio Rodríguez, que era diputado entonces, oponiéndose a eso, que fue aprobar que para las escuelas públicas y los proyectos de hospitales del país, como tenían un límite de un 25% adicional y habían, recuerden, 56 hospitales en todo el país, que el gobierno de Danilo Medina construía, pero que muchos de ellos se quedaron estancados, tenían muchos problemas, uno puede entender efectivamente que el gobierno tiene que terminarlo y que ya se habían agotado el 25% adicional. Pero el problema fue la metodología en la que se hizo. Eso o lo que ocasionó fue que el Hospital Público del Ceibo, por ejemplo, yo pedí todos los otros hospitales, que lo tenemos que estudiar. O sea, estoy en estos días estudiando, buscando, porque para uno hablar con sentido. El del Ceibo me lo he estudiado, pasara de los 26 millones originalmente para la reforma del hospital, luego pasó a 39 millones, a todo esto, eso se hizo por concurso, y cuando la empresa que iba a remozar ganó por concurso de 26. Sabía lo que iba. No, y te gana, porque eso hay una diferencia, tú eres empresario, yo soy empresaria, sometemos, tú supones un plan bueno, y entonces ¿cómo queda después que eso se elevó? El gobierno de Danilo Medina lo dejó en 110 millones de pesos, el costo de la reforma del hospital. Y este gobierno lo llevó a 739 millones. 639 y... No, 639 millones, pero me falta. Ya el hospital está Sin un los millón. equipos. Se lo voy a decir en un ratito, sí, ahorita le digo. Pero me quiero concentrar en el tema de la ley, que es la ley que autorizó, como dijo José Horacio, autorizó violar la ley de compras y contrataciones. Entonces, tiene que ser diferente el estilo. Esta ley, a mí se me parece porque lo que está indicando es autorizar unos pagos, pero unos pagos que no tiene la documentación, no están ponderados, no se han estudiado, tienes que verificar dónde están esas obras. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una única empresa construye San Juan entero? O sea, tú la encuentras en todos los municipios de San Juan construyendo obras sin contrato y sin pago. ¿Cuál era el melao? Porque tú tienes un constructor que construye una obra, 2 obras, no le pagan, se para. Eso es lo normal, lo que sucede. A mí me estaba diciendo un funcionario que vino aquí en estos días entrevistado que tenía una obra y esa obra la encontró paralizada cuando llegó a su cargo en una de esas remociones y tuvo que hablar con la persona porque era que no le honraban los pagos, la gente se detiene. Entonces nadie construye un pueblo entero y si lo hizo, entonces vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver esas obras. Este proyecto tiene eso de por medio y cuando salió la primera vez se habló bastante, aquí lo pusimos. Y cualquiera que puede ver lo que dijo José David Báez, tiene sentido. Mucho. Tiene sentido lo que él está planteando. Y decirle a la gente, por eso es bueno que el poder político tenga contrapeso. Un congreso de una sola campana no es bueno. Ese solo evento, esa posibilidad de escuchar una voz distinta, en este caso, y en muchos casos que deben existir,
es la importancia que tiene un Congreso, un poder político que gobierne con contrapeso. Esa es la democracia, donde exista gente que mire las cosas desde otro lugar. Porque el oficialismo, el PRM, en este caso, uno no logra entenderlo. Estamos mirando a ver qué dice esos que representan exactamente lo que se necesita. Eso no quiere decir que sea nadie mejor ni peor, contrapeso. Porque en el gobierno del PLD tú tenías que ellos gobernaban todo y se ponían de acuerdo y lo que dijeran que iba, iba. Y en el PRM está ocurriendo lo mismo. Ahora, ellos dicen, va, lo que nosotros decimos va y va porque tienen la fuerza mayoritaria. Ahora, en este caso tienen que verificar porque las cosas no se trata solo de usted tener la mayoría para hacerlo, sino de cierta legitimidad y de poder explicarlo y de que la población lo entienda. Evidentemente, en la primera fase, el gobierno, el presidente, el ejecutivo no lo entendió y de hecho dijo, no, esto no va. Esto hay que reconsiderarlo. Claro. Ahora, las reconsideraciones que pidió el Ejecutivo y que fueron el motor que impulsó el rechazo, han sido superadas, han sido acreditadas, se ha hecho el estudio. Lo que está diciendo José David Báez es que no, que el mismo proyecto establece que se estudie después para autorizar el pago. Vamos a ver, hay que felicitarla. Vamos, no es que yo no lo felicito porque ese es su trabajo. Sí, pero yo lo pongo. Mira, la mejor felicitación que le doy es ponerlo en pantalla. Sí, pero hay muchos que callan y bueno, pero es que sí, sería muy pendejo ellos de que teniendo la. Pero hay otros que, tú sabes, ni siquiera abren la boca. Hay muchos que ni van. Pero esa es la, perdóname, Germán, ese es porque si la oposición política se calla. Para eso que está. Para eso que está. Pero además no es porque nos ame tampoco. No, pero está bien. Es porque la única manera de usted hacer política y demostrar que tiene un criterio diferente de la administración pública haciendo eso. Correcto. Por lo tanto, yo no le empujo más la carreta, pero si te propongo que veamos a Danilo Díaz. Sí, pero oye esto, para lo que va Danilo, este nuevo proyecto que introdujo Alfredo Pacheco, aprovechando esa mayoría mecánica que tiene el PRM de 96 diputados, incluye otro contratista. O sea, lo que hicieron fue meter más contratistas. Vamos a escuchar a Danilo. Y yo digo, Dios. Y de usted, presidente, que sobre este tema, porque la pregunta es, y quisiera respuesta realmente, ¿por qué? ¿Por qué? Y repetirlo varias veces, ¿por qué? Y a nosotros nos gustaría escuchar la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que este Congreso hacer las cosas, que podemos hacerla bien hecha, tenemos que hacerla mal hecha? Son de las cosas que contribuyen a desacreditar este hemiciclo. ¿Qué necesidad hay de que en el día de hoy, atropelladamente, se quiera aprobar un proyecto de ley que no han tenido ni siquiera la oportunidad de uno poder leer correctamente y analizar y razonar? El origen oscuro que tiene este proyecto, oscuro, porque viene también de un esfuerzo similar, semejante, en este hemiciclo, tenemos que recordarlo todo, que se aprobó abruptamente, con la presencia de los ingenieros del CODI aquí, de la misma manera, sin reflexión, sin que hubiera tiempo de leerlo, y tú te preguntas de nuevo, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Es que hay algo detrás de eso, ¿qué se oculta? Eso es la pregunta que se hace cualquiera, porque ¿qué necesidad hay? Sobre todo el partido de gobierno, que tiene una mayoría aquí abrumadora, ¿por qué no se hacen las cosas de manera correcta? ¿Por qué tenemos que someter, para dejar esta hilera de cosas, para afectar realmente a ingenieros que realmente es cierto que se le deben, y ahí hay ingenieros que se le deben. Todos conocemos a algunos que pueden estar siendo víctimas de esa ineficiencia gubernamental que arrastra al país. No tenemos la menor duda de eso, pero lo que estamos haciendo es afectándolo, porque incluso esos ingenieros que legítimamente se les debe pagar, probablemente no se les pague, porque la fuerza que estamos viendo a que esto se haga así no parece ser de los ingenieros que se les debe poco, sino de ingenieros y compañías que aparecen allí, que es inexcusable que no se le hayan hecho contratos a grandes compañías que aparecen allí. No se trata de la naturaleza de un proyecto que fue en principio para tratar de proteger a personas
a infelices, a personas que quebraron. No, no, no. Lo que está viendo es que probablemente eso se queden fuera, a pesar de que lo estén apoyando, para beneficiar a quienes están haciendo que esto se lleve a una velocidad inexplicable e injustificable. Realmente nos sentimos avergonzados realmente de que se quiera hacer esto de esta manera. Porque, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando? Ustedes no se están dando cuenta. Es un mensaje muy peligroso, muy peligroso. Aquí estamos diciendo, no te preocupes, que se apruebe cualquier ley se puede aprobar, porque aquí se está violando la ley de contrataciones de manera brutal, brutal. No importa, el Congreso la aprueba y la aprueba en 48 horas, no hay ningún problema, sin mandar a la comisión, sin razonamiento. Aquí en este país todo se puede. Eso es muy peligroso para la seguridad jurídica del país. Señores, no hay necesidad de eso. Nuestro querido presidente, que le tenemos aprecio y le estimamos y que lamentamos realmente que usted haya retirado su firma. De verdad lo lamentamos también porque, como quiera que sea, han pasado menos de 24 horas y usted está dirigiendo los debates, al cual tiene todo el derecho, pero evidentemente es proponente, que también en lo que tiene que ver con el reglamento hay una situación ahí de condición. Y se lo digo con dolor y con el mayor respeto, porque la verdad que ayer me fui muy preocupado por la forma bruta que se hizo eso. Honorables colegas, diputados y diputadas, no tenemos necesidad de hacer esto mal hecho, pudiéndolo hacer bien hecho. De verdad que sí. Nosotros estamos aquí para proteger la ley, la Constitución. No estamos aquí para mandar un mensaje de que no importa cuál ley se apruebe, este Congreso podrá modificarla antojadizamente bajo una calidad de excepción. Eso no es un buen mensaje, presidente. Yo le pido la reflexión, de verdad, y que se mande a comisión esto y hagamos la cosa bien hecha, como tiene que hacerse, que no hay necesidad. Muchas gracias. Gracias. Rosendo Polanco tiene la palabra. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, diputados, bufete directivo. Yo crearon una comisión, Edith. Vamos a ver, Germán, entonces, terminaban, y ya esa Mira. parte que tienes tú, pueden venir ahora sí. Luego vamos a ver, sería bueno, yo debo decir que lo hemos visto con bastante rapidez. Sí, sí. Vamos a ver todas las partes, yo creo que hay que hacer un resumen adecuado de todo lo que pasó ahí, pero por ahora nos queda claro el tema de la prisa. La prisa, menos de 24 horas, no se lleva a estudio, se manda a crear una comisión, pero eso no es lo que debió hacer, como explicaba el diputado de Santiago, es mandar ese proyecto a una comisión que lo estudie, que depure, como le pidió el presidente de la República, que correctamente observó esa ley. Ahora lo que dice, bueno, vamos a aprobarlo, y se crea una comisión para luego y no debe ser así. Me decía un asiduo televidente de nosotros, el ingeniero Tejada, él decía, recordaba un viejo adagio, dice que la desgracia, que cada gobierno quisiera, dice él, ¿verdad? Yo no necesariamente lo asumo así, pero como que a veces los gobiernos, o hay funcionarios dentro de todos los gobiernos, que se frotan las manos cuando viene un ciclón o cuando ocurre un fenómeno natural, que pueda causar un estado de emergencia, que las cosas puedan pasar así, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en los detalles, repito, se esconde el demonio. Entonces, sí, nadie en su sano juicio se va a oponer a que se le pague a un ingeniero que tú tienes 30 años, un ingeniero que construyó una escuelita porque le dijeron, dale para allá, no te preocupes. ¿Qué ocurrió? Preocúpate que sí que se te paga, ya tú ganaste el concurso, dale. Pero tú te falta el presupuesto, te faltan papeles, no te preocupes que se te paga, dale. Finalmente no se le pagó por un tema de trámite. Y eso hay que revisarlo, porque eso puede ser con un ingeniero pequeño. Pero ¿y qué pasa si junto en la colada se te van ingenieros que tienen proyectos abultados, sobrevaluados, o sin un fundamento, sin un contrato ya, que implique una cantidad grande de dinero? Creo que el Estado Dominicano, creo que el PRM, creo que con SENASA es suficiente, ya tiene bastante con SENASA, debería andar en este tramo
en este tramo, Edith, Eh, con pie de plomo, vestirse despacio, porque Bueno. la prisa, cuando se trata de dinero, lo saben los que manejan dinero, mucha cantidad de dinero. Los pobres no sabemos de eso, pero el rico sabe, y los gobiernos deben saber todavía Dicen más, que la prisa es mala consejera. que la prisa es la peor de las consejeras, te lleva a Eh, errores.